la letra, haz un milagro en mí. Amén. Amén. Haz un milagro en mí. Me gustaría entonar esa hermosa adoración antes de empezar con la palabra amén. Es tener que llamar la presencia del Señor antes de comenzar. Amén. Y esa adoración es muy hermosa. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Padre Celestial, en esta tarde necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia, Padre Celestial, en esta tarde que tú estás aquí. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Tengo todo por seguirte a ti. Dejamos todo en esta tarde, Señor, por seguirte a ti, Señor. Padre Celestial, entra en nuestras casas, entra en nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti. Estremece esas estructuras, Señor. Escribe una nueva historia en nosotros. Escribe una nueva historia en nuestras vidas, Padre Celestial. Solo queremos amarte a ti. En ti encontramos nuestro primer amor, Señor. Seas tú llenando ese lugar con tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú estás aquí sin importar, Señor. Lo que sea que hagamos, digamos, venimos aquí para darte la gloria y honra, Señor. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Pedimos, Padre Celestial, tu Espíritu Santo en este lugar. Pedimos, Señor, que estés aquí. Entra en nuestros corazones, Señor. Bendice a todos los que estamos aquí. Bendice, Padre Celestial, a los que no pueden estar. Los que están en camino, Señor. Estremece esas estructuras, Padre Celestial. Sana esas heridas, porque solo tú lo sabes hacer, Señor. Queremos agradarte solo a ti, Señor. Venimos para agradarte a ti, no para agradar al hombre, Señor. En esta tarde, antes de empezar con tu palabra, pedimos, Señor, que todo lo que no te agrade, Señor, sea quedado ahí fuera, Señor. Todo lo que no te agrade, Padre Celestial, que pide, Señor, esta conexión contigo, Señor, estremece esa estructura. Padre Celestial, que entreguemos nuestros corazones, Señor. Queremos caminar en santidad para ti. Tú eres nuestro primer amor, Señor. En ti lo tenemos todo, Padre Celestial. Toca, Señor, y transforma, Padre Celestial, la vida de todos los que estamos aquí. Te encomendamos, Señor, esta palabra, Señor, que sea que haya salido desde el fondo, Señor, de tu corazón, de tu trono, Padre Celestial, hacia mi corazón, Señor, que todo lo que hable, diga, Señor, sea por ti, Señor, no por mí. Llénanos de tu Espíritu Santo en este momento, Señor, y que salgamos de este lugar llenos de tu presencia, Señor.
Gracias, Padre Celestial, Señor. Pedimos que tú estés aquí, que tú estés tomando el control. Mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Amén. Amén. Vale, vamos a pedir al Señor que haga ese milagro en nosotros en esta tarde, amén. Que hemos venido para buscarle a Él. Amén. Vale. Nos iremos al libro de Josué en el capítulo 6. Amén. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Amén. Vale. Primero me gustaría decir el tema que traigo esta tarde para compartir con ustedes. El tema de esta tarde es: aprendamos a derribar nuestros muros de Jericó. Amén. En nuestras vidas. Derribemos nuestros muros de Jericó. Amén. Vale. Aquí dice en Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, verso 12. Dice así la palabra de Dios. Nos pondremos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Y dice así: Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. El arca del Señor, seguiremos. El 13, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 bocinas de cuerno de carnero iban delante del arca del Señor y tocaban las bocinas sin dejar de caminar. Los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iban tras el arca del Señor mientras las bocinas sonaban continuamente. El 14. Así dieron otra vuelta de la ciudad al segundo día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad, de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron 7 veces la vuelta alrededor de ella. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Amén. Podéis sentaros, por favor. El 17 dice: la ciudad será consagrada al exterminio en honor al Señor, con todas las cosas que está en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Amén. Estamos viendo aquí que Josué, obviamente todos eran buenos guerreros en esta época, todos sabían luchar, es cierto, pero no podían ir con sus propias fuerzas. Tenían que esperar las órdenes que el Señor les daba
y porque también consultaban con el Señor y el Señor les decía que tenían que rodear la ciudad de Jericó durante 7 días y al 7º día tener que tocar la trompeta para que el muro cayera. El muro no cayó simplemente por las trompetas, no cayó simplemente por las vueltas, cayó porque hubo oración, hubo intercesión días anteriores. El pueblo de Israel tuvo que orar para que el Señor tomara el control en sus batallas. Entonces, cada cosa que tengamos que hacer, primero tenemos que preguntar al Señor si es que es su voluntad. Tenemos que consultar a Dios. Si queremos hacer algo en nuestras vidas, primero es tener que orar y tener que entregarlo en manos de Dios y así Él nos va a decir cómo obrar. El muro de Jericó era un obstáculo en el cual no permitía que los israelitas entraran a la ciudad. Entonces, llevando esto a nuestras vidas diarias, nosotros tenemos muro de Jericó. Son aquellas barreras, aquellos obstáculos que no permiten que tengamos ese encuentro con Dios. Son aquellos obstáculos que a veces miramos y decimos, pero es que quiero seguir al Señor, pero no sé qué me pasa. Tú tienes que luchar y derribar este muro de Jericó que afecta en tu vida espiritual. Y aquí dice, todo obstáculo en nuestra vida espiritual es un muro que debemos derribar, es decir, hacer caer. No, yo estoy en la iglesia, pero quiero dejar, digamos, el alcohol, pero no puedo. Tú tienes que derribar este muro, porque si estás en la iglesia y estás en vicios, hay un muro entre tú y el Señor. Y entonces tú tienes que derribar este muro de Jericó en tu vida. Tú tienes que derribar esos vicios que tú tienes para tener ese encuentro directo con Dios. Tenemos que aprender y saber a derribar cada uno de nuestros muros. No se derriban los altares, los muros, solamente diciéndolo de palabras. No, mañana dejaré de beber y ya, no. No es así, porque no depende de tu propia fuerza, sino de la fuerza de Dios. Es como en mi país se dice, Dios propone y el hombre dispone. Obviamente, tú pides ayuda a Dios, el Señor va, te ayuda, pero lo que no podemos hacer es en lo que Él nos ayuda quedarnos de brazos cruzados, porque esto no funciona así. Si el Señor te está ayudando, tú tienes que poner de tu parte. Porque no hay alguien que venga y diga, no, yo quiero que oren por tal persona en mi familia, quiero que oren por mí porque yo encuentre trabajo y entonces oramos por ti aquí, nos pasamos día y noche clamando por ti, por tu vida, por tus seres queridos, por tu trabajo y luego tú estás en la casa con los pies cruzados, no buscas ningún trabajo, no haces nada, obviamente no te va a llegar ese trabajo porque tú mismo no estás dando esa fuerza de voluntad. Debemos dar esa fuerza de voluntad. Y dice, todo obstáculo espiritual se vence de madrugada. Para vencer esos muros de Jericó debemos orar. Debemos orar de madrugada porque en ocasiones no, siempre tenemos que orar de madrugada. Tenemos que orar siempre de madrugada y tener nuestro encuentro sobrenatural con Dios. No es que como se ora cada mañana la oración matutina, pues después de ahí ya no voy a orar más hasta que termine. No puede ser así. Tú tienes que tener tu propio horario con el Señor. Tú tienes que tener ese encuentro sin que nadie te haga y venga y diga, no, hermana Casey, ponte a orar, hermana Andrea, ponte a orar. No va así. Tú mismo tienes ese anhelo de querer buscar a Dios. Porque de hecho, leí un testimonio de lo que a mí me pasaba cuando yo estaba con mi madre. Yo crecí en un ámbito cristiano. Entonces mi madre siempre nos llevaba a la iglesia y el día que faltes tú
a la iglesia, lo tienes crudo porque te daban una paliza que para el próximo día seguro vas y eres del puntual. Entonces nosotros al crecer tomamos las riendas de nuestras propias vidas, supuestamente, como decimos que la vida es nuestra, la vida no es nuestra. Nuestra vida le pertenece a Dios. Amén. Vale, mientras voy contando esto, por favor, producción, búscame Marcos capítulo 1, versos 31. En Marcos 1:35. Amén. Y entonces llegó el tiempo en el que crecimos y dije, ¿ya para qué? Si ya no me pueden obligar a ir a la iglesia, pues no me voy. ¿Por qué? Porque yo no iba porque yo lo deseaba, yo iba porque mi madre me lo obligaba. Pero ya hace unos años yo misma entendí que yo necesito a Dios en mi vida. Yo misma entendí que sin Dios no soy nada. Entonces debemos tener ese encuentro sobrenatural con Él. No es lo mismo que te estén llevando a que tú vayas voluntariamente. Amén. Tenemos que estar ahí y saber que nosotros mismos podemos buscar la presencia de Dios. Ya no estamos como en los tiempos anteriores en los que para tener que hablar con el Señor necesitábamos de los sacerdotes. Desde que se rasgó el velo podemos ya tener esa conexión directa con el Señor. Y entonces dice aquí, todo obstáculo espiritual se vence de madrugada. Tenemos que buscar a Dios en la madrugada. Muchos tenemos, no es que es muy cansado, es que es muy pesado, porque yo quiero dormir, necesito descansar. En ese momento que tú dices necesito descansar, es cuando el diablo te encuentra vulnerable y te ataca. No hay cristiano que no haya pasado por oraciones de madrugada. ¿Por qué? Porque es esencial para todo cristiano. Amén. Y vamos a Marcos. Nos vamos a Marcos en el capítulo 1, verso 35. Y dice así la palabra de Dios. Toda la ciudad se agolpó. Marcos capítulo 1, verso 35. Vale, leeré lo que producción tiene. Y dice, se levantó Jesús muy de mañana, cuando aún no había amanecido, salió de la ciudad y se fue a un lugar desierto. Amén. Allí se puso a orar. Me encanta porque ahí recalca que el Señor salió de madrugada. No, si Jesús se puso a orar de madrugada, es porque es esencial, no solo para Él, sino para todos nosotros. Y de hecho decía, hay un verso que dice que después, antes de Jesús escoger a sus discípulos, un día antes, una noche antes, se fue a orar al monte. Y una vez orando allí de madrugada, el Señor le reveló todo lo que tenía que hacer al día siguiente, y eso era elegir a los discípulos. Después de la oración en la mañana, regresó y empezó a elegir a sus discípulos por nombre. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había revelado quiénes eran o quiénes iban a ser sus discípulos. Entonces, la oración de madrugada es importante porque ahí tenemos esa conexión espiritual con Dios, tenemos esa comunión y ahí Él nos revela todo lo que necesitamos saber. De hecho, aunque nosotros hoy en día tener que levantarnos de nuestras camas ya es un problema. No es que el levantarme a las 2, las 3 de la mañana a tener que orar es muy complicado, no puedo. Es que necesito descansar. Entonces, ¿cómo esperas tener que vencer al mundo de las tinieblas? ¿Cómo esperas tener que derribar esos muros de Jericó que te impiden
tener esa conexión con Dios si tú no oras. Tenemos que orar. Y no solo tenemos que buscar a Dios cuando estamos en las malas, cuando no tenemos trabajo, cuando estamos en problemas, cuando nos pasa algo malo. Ahí todos conocemos a Dios. Incluso el más ateo conoce a Dios. Porque hay gente que dice, no, yo no creo en Dios. Pero si les pasa algo, dice, ay, Dios mío. Entonces, si no crees en Dios, ¿por qué dices, Dios mío? Es que todos tendemos a buscar a Dios cuando estamos en situaciones comprometedoras, y entonces no debe ser así. Debemos buscarle en cada momento, cada instante, y tener que orar. De hecho, me encantaba una oración que mi madre nos hacía cantar de pequeños y decía, Dios manda orar, orar sin cesar, debemos orar sin cesar. La oración es como el deporte, la gente que le gusta el gimnasio. Cuando te vas al gimnasio, te entrenas, te fortaleces y tienes el cuerpo remarcado. Una vez que dejas de hacer el entrenamiento, el ejercicio, obviamente tu cuerpo vuelve a lo normal. Se acomoda, engordas, en muchas de las ocasiones tiendes a tener más pereza de lo normal. Pues lo mismo con el Espíritu Santo y las oraciones. Tenemos que orar constantemente, tenemos que orar sin cesar, como dice la palabra de Dios. Y dice aquí, aquello que impide tener esa conexión directa con Dios, debemos dejarlo atrás. Todo lo que te impide estar en la presencia de Dios, todo lo que te está robando tu tiempo, que no te deja estar en la presencia de Dios, tienes que orar por ello. Muchos decimos, no, Señor, yo quiero trabajo, yo quiero aquello, yo quiero aquello. Y cuando encuentra el trabajo dice, no, es que no puedo venir a la iglesia este domingo porque me pasó esto, porque tengo horas extra, porque tengo esto y tengo aquello. Realmente no debe ser así. Si Dios te ha dado, también te puede quitar. Debemos ser constantes, debemos mantener esta fe, esta oración siempre con nosotros, porque realmente no es lo mismo estar ahí que seguir ahí. Tenemos que permanecer en la oración. Si has orado lunes, has orado martes, miércoles, jueves, si lo dejas el viernes una vez, dirás, no, es que no pasa nada, es que solo ha sido una vez. No ha sido una vez, empieza por una vez. Una vez empezar, no, es que estoy súper agotada, necesito dormir. Entonces tú te quedas y dices, buah, me voy a dormir. Para el segundo día empiezas, no, es que me quedé súper tarde viendo la tele y entonces ya no pude orar. Ahí va el segundo día y el tercero y el cuarto. Y cuando tú te vengas a dar cuenta, realmente ya es tarde. ¿Por qué? Porque tú ya no lo tendrás en mente. Ya te dará mucha pereza tener que madrugar. Ya te dará mucha pereza tener que levantarte y orar y encomendarte a Dios. Pero cada mañana estamos, Señor, dame, Señor, yo quiero, Señor, esto, Señor, aquello. Sabemos pedir, pero también debemos aprender a dar. Sabemos pedir que el Señor nos dé sanidad. Sabemos pedir que el Señor nos dé ese trabajo, ese matrimonio, esa vida que nosotros queremos. Pero todo eso lleva un costo. Todo es a través de sacrificio. Debemos sacrificarnos. ¿Cómo? Levantando de madrugada, ponernos a orar, levantarnos de mañana, ponernos a orar, porque hay muchos que levantan de sus camas y ni siquiera dicen gracias, Señor. Ni siquiera dicen gracias, Señor. ¿Por qué? Porque como tienen eso de, es que mi vida es mía y yo hago con ella lo que yo quiera. Si Dios te quita ese aliento de vida que Él te regala todos los días,
porque Él te ama, entonces ¿cómo va a ser la vida tuya? Tenemos que al menos tener esa consideración y dar las gracias al Señor porque Él esté ahí con nosotros. Tenemos que estar siempre agradecidos a Dios, aunque una mañana uno se levanta con prisas y diga gracias Señor por este nuevo día, para estar en la presencia de Dios, para poder derribar altares, para poder derribar esos muros de Jericó, esos muros que tanto nos cuesta cruzar. Necesita sacrificios, necesitamos dejar ciertas cosas para estar en la presencia de Dios. Necesitamos estar firmes en la palabra de Dios. Y vemos aquí personajes que derribaron, o sea, personajes que vencieron miedos, problemas, porque nosotros, como somos humanos, tendemos a elevar el problema y nos olvidamos de Dios. Porque ahora mismo viene alguien y le dice, no, Señor, es que vas a perder tu casa, y empieza, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No sé dónde acudir, no sé a quién llamar, no sé. Y se olvida de Dios. Cuando queremos algo, Dios es el primero en que recordamos. Pero realmente cuando ya estamos en apuro nos ponemos, es que ya no sé qué hacer, ya he clamado, ya no sé a dónde ir, a quién acudir. ¿Por qué sufres? De hecho, su palabra dice, ¿por qué clamas? Dile y Él te responderá. No tenemos que elevar los problemas, no debemos hacer que los problemas se vean más grandes que nuestra fe. No debemos hacer que nuestras preocupaciones sean mayores que nosotros mismos. Porque si realmente confiamos en Dios, obviamente todo lo que te vengan a decir, tú estás ahí, te estás relajado y te dicen, pero a ver, te han dicho que tu casa, que tus hijos están enfermos, que esto, que aquello. ¿Por qué no te preocupas? Es que tú dices, porque yo creo en Dios. Y cuando realmente creemos en Dios, clamamos a Él todos los días, de madrugada, no tenemos ese temor. David confió en Dios ante desafíos imposibles como Goliat. Vemos la historia de David, donde le derriba al gigante Goliat, y claro, muchos dirían, es que es muy gigante, es que es muy grande, porque es lo que decían, no puedo contra él, porque es gigante, porque es grande. Pues nosotros también tenemos esos miedos, decimos, no, los problemas son grandes, no es que eso es diferente. Entonces, si eso es diferente, es el mismo Dios que estuvo con David, es el mismo Dios que estuvo con Abraham, es el mismo Dios que también está con nosotros. Entonces, ¿por qué dudamos de que Él puede sacarnos de donde estemos metidos? Vale, iremos a 1 de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, en el verso 45 al 51. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45 al 51. Amén. Pero aquí me gustaría empezar como
desde el verso 20. Bueno, desde el verso 16 me gustaría. Dice: salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y esos 10 panes, llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Esos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Fíjate si tus hermanos están bien y trae algo de ellos como prenda. Mientras tanto, Saúl, los hermanos de David y todos los de Israel estaban en el valle de Elam, en armas contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejó la oveja al cuidado de un guardia y se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba las provisiones y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, llamado Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y dijo las mismas palabras, de modo que lo oyó David. Y dice: todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel. Al que lo venza, el rey le proporcionará grandes riquezas. Le dará a su hija y eximará de impuestos a la casa de su padre en Israel. Amén. Aquí en el verso 25 me gusta porque, dice: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Ellos se fijaron en la estatura de Goliat, se fijaron en lo grande que era Goliat. Y muchos hoy en día tenemos ese problema de tener que engrandecer los problemas, las dificultades, lo que nos pase. Lo engrandecemos más y nos olvidamos de la presencia del Señor, que Él está con nosotros. Amén. Y dice en el 27: el pueblo le repitió las mismas palabras: así se hará al hombre que lo venza. Al oír hablar de esa forma con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo, me salté, vale, en el 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? La respuesta de David fue esa, no porque él confiara en él mismo, sino porque él confía en el Dios que él cree. Y dice: ¿quién es ese filisteo como para que provoque al escuadrón del Dios viviente? No al pueblo de Saúl, sino al Dios viviente. Y va aquí, dice, segundo el 27, el pueblo le repitió las mismas palabras: así se hará al hombre que lo venza. Al oírlo hablar de esa forma con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo:
¿a qué has venido? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Has venido para ver la batalla. Eliab menospreciaba a David. ¿Por qué? Porque le veían pequeño. Porque ellos veían con ojos carnales, no veían con ojos espirituales. Al contrario de David, al ver a Goliat, él veía con ojos espirituales. ¿Por qué? Porque él sabía que el Dios que él sirve es mayor que Goliat, es mayor que cualquier dioses que tenían los filisteos en ese entonces. Entonces dice, a ver, en el 20, vale, dice, en el 29, ¿qué he hecho yo ahora? Solo estaba preguntando, dijo David. Y se apartó de él, se dirigió a otros y le preguntó de igual manera. Y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que había dicho David y se lo contaron a Saúl, que lo hizo venir. Dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de ese. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, dijo Saúl a David. Tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Imaginaros, el mismo rey del pueblo dudó de él mismo, dudó de la fe de Dios, dudó del poder de Dios y la fe que él mismo tenía, y engrandecía a Goliat y minimizaba a Dios. Entonces, en mi país hay un pequeño cantajuego que siempre hacíamos de pequeño y decía, el barco se hunde cuando el capitán deja de remar. Y realmente es así. Israel se hundió en ese entonces. ¿Por qué? Porque tampoco su rey tenía esa confianza y esta fe de que él podía derribar a Goliat. Entonces, si el rey tiene miedo, ¿cuánto más los súbditos tendrían más miedo? Pero David fue la excepción. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces todos debemos tener la mentalidad y la firmeza de David, que él no ve lo que el hombre ve físicamente, él ve lo espiritual. Y entonces va y Saúl y llega incluso a elogiar al filisteo, que era un hombre de guerra desde su juventud. ¿Por qué? Porque él se dejó llevar por lo que él veía, por las fuerzas humanas y no por la fuerza de Dios. Y entonces David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero del rebaño, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si me atacaba, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Me gusta ese trozo porque no solo ha provocado a Dios, sino al ejército. David no solo decía es que me ha provocado a mí, no, él hablaba por todo el ejército de Israel, ese ejército que estaba en este momento acobardado, pero David es el que les daba esa fuerza, ese ánimo de voluntad, y decía: porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El Señor, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Amén. Estamos viendo aquí como David dice: si Dios le ha librado
de las manos de un oso, de las manos y de las garras, perdón, de las garras de un oso, de las garras de un león, cuánto más de un filisteo, cuánto más de alguien incircunciso. Si Dios te ha sacado del peor lugar en el que estabas, ¿por qué dudas que no pueda hacerlo otra vez? ¿Por qué dudas que no pueda sacarte, que no pueda solucionar tus problemas? Muchos nos enfocamos en los problemas, pero nos olvidamos que Dios es la solución. Solo basta seguir a Dios, tener la confianza en Él y todo estará solucionado. Porque su palabra dice: primero buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque si tú insistes en querer luchar solo, tú insistes en querer pelear solo, entonces te vas a cansar. Y cuando te cansas, te debilitas. ¿Por qué? Porque estás luchando contra carne. Y la palabra de Dios dice: no luchamos contra carne, sino contra espíritu. Para vencer una batalla espiritual, para derribar los muros de Jericó, se necesitó una lucha espiritual. Y para hacer esa lucha espiritual debemos doblar rodillas, debemos estar siempre orando sin cesar. Y dice: no debemos negociar el tiempo que tenemos con Dios por nada ni por nadie. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Cada cosa tiene su tiempo. Si te toca orar, uno no va a tener que estar orando y mirando el móvil, porque obviamente no le estás dando ese respeto a Dios. Tú no vas a poder orar, dices que estás orando y te estás leyendo un libro. Claro, como a mí no me toca orar, pues no digo nada ahora, entonces yo veo la película que quiero, yo leo lo que quiero. No, la oración es comunión, es conexión espiritual con Dios. Y para tener esa conexión espiritual con Dios necesitamos concentración. Tú necesitas concentrarte, no es como un loro que repite, pero no entiende nada de lo que ha dicho. Nosotros oramos, debemos orar con conocimiento, debemos tener esa conexión espiritual, porque si queremos que el Señor nos revele cosas sobrenaturales, que derribe esos muros de Jericó que acechan en nuestras vidas, necesitamos tener ese encuentro sobrenatural con Él. Amén. Y dijo Saulo a David: ven y que el Señor sea contigo. Saulo vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saulo: no puedo andar con esto, pues nunca lo he practicado. Entonces David se quitó aquellas cosas, luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras listas del arroyo y las metió en su zurrón. Y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo avanzó y se acercó a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso parecer. El filisteo dijo a David: ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David con una invocación a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo
y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque el Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metió David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David una espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Amén. Estamos viendo aquí que David venció a Goliat. Pero ahora mismo, analizándolo bien y viéndolo de otra forma, muchos nos preguntaríamos cómo es posible que solo con una piedra pudiera matar a un gigante. Eso es porque no iba solo la piedra, sino también el Espíritu Santo. Fue las palabras de David, las palabras de fe que David soltó en su boca, son las que mataron a Goliat. Seguida de esa piedra iba su fe, puesta en el Señor. Entonces, muchos decimos, no, es que las palabras tienen poder. Sí lo tienen. Dios creó la tierra por palabra, la cual se fue manifestando. Hijos, que se haga la tierra, y se hizo la tierra. Entonces, ¿por qué no también para tener que derrotar al enemigo, tener que usar las mismas palabras? No es solo tener que decir, no, vale, como esto me está afectando, en esta mañana yo declaro que se cae y se cae. No. Eso es lo que el mundo exterior verá, las acciones, el efecto, pero realmente el secreto es la oración de madrugada. Tienes que orar, tienes que seguir constantemente en la presencia de Dios para que tus palabras tengan poder, para que Dios venga a obrar a través de tus palabras. Tú tienes que sacrificarte de madrugada, tú tienes que sacrificarte en buscar a Dios. Entonces él siempre decía, tú vienes contra mí con espadas, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor de los ejércitos. Lo mismo dijo Josué cuando iba a derribarse el muro de Jericó, que en nombre del Señor lo hacía, no en nombre de ellos. No es para que nosotros nos pongamos los galones y digamos, no es que como yo lo digo pues se hace. No, es en el nombre del Señor Jesucristo en el cual serán derribados todo aquello que nos atormente. No es que a mí me han dicho que tengo un cáncer, voy a morir en tal tiempo, y tú te quedas como, es que me han dicho que voy a morir, es el médico. ¿Qué más se va a hacer? Si realmente tú crees que hay un Dios que todo lo puede, tú tienes fe en Él, entonces clama por tu vida, ora por tu vida y verás que Dios te va a conceder esa vida, te va a aumentar más años de vida. No es solamente tener que poner, es que como lo han dicho ya no lo hago. Nosotros tenemos que buscar a Dios, nosotros tenemos que clamar por esa conexión. Y también estaba Rahab, como todos conocemos, porque hay muchos que dicen, no, es que eso es solo para los santos. Nadie es santo en la tierra. Todos somos seres humanos, todos cometemos errores, todos cometemos pecados. De hecho, David no fue perfecto. David se equivocó muchas veces
y Dios lo castigó. La diferencia fue que David se arrepentía de sus pecados y no regresaba a ellos. Lo mismo nosotros. Aquí tenemos la historia de Rahab, que era una mujer. En ese entonces les llamaban rameras, que en ese entonces son prostitutas. Ella era una prostituta de Jericó, la cual se crió con otras doctrinas, se crió a base de la sabiduría de otros dioses, pero ella decidió creer en el Dios de Israel, un Dios al que ella no veía, pero decidió creer y así pudo ayudar a los espías que habían enviado. Dice, Rahab se fue. Rahab, su fe la llevó a ayudar a los espías israelitas, salvando a su familia. Como siempre repetimos, por tu fe, tú y tu casa podéis ser salvos. Porque tú te levantes y ores, clames por tu familia, puedes ser salvos. De hecho, cuando siempre oramos, decimos que el Señor cubra con su sangre poderosa la casa de tal persona, nuestras familias. ¿Por qué? Porque si tenemos esa fe, se va a cumplir. Debemos estar constantemente y fervientemente deseando la presencia del Señor, porque lo necesitamos, porque tenemos que reconocer que sin Dios no somos nada. Necesitamos estar en su presencia. Necesitamos estar en su presencia, Muchos dicen, hay una frase que siempre decimos, no es que como he cometido errores hoy, yo creo que no soy digna de estar en la presencia del Señor. Dios no vino para los justos. Jesús no se sacrificó para los justos ni para los santos. Él se sacrificó para esos pecadores arrepentidos, esos que se arrepienten de lo que hacen y dicen, no me voy a rendir aquí, no me voy a quedar aquí, voy a seguir adelante. Pablo dijo en una de sus citas bíblicas que él no cree haber alcanzado la meta, pero él prosigue hacia ella. Es decir, que no ha llegado ahí, por más santo que le dijeran, él reconocía que no ha llegado a la meta. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad de poder llegar a la meta día a día. Si te caes, levántate. No es cuestión de decir, me he caído, pues ya no soy digna de la presencia del Señor. Dios, si nos saca en el polvo, en el lugar que hemos estado, cuánto más por un pequeño error que hayamos cometido y hayamos pedido perdón, nos hemos arrepentido y no volvemos a ellos, que el Señor lo va a hacer. En esta tarde debemos aprender a derribar esos muros que tenemos en nuestras vidas, todo aquello que impide tener esa conexión y esa comunión con Dios. Amén. Y esa es la palabra de esta tarde. Que el Señor les bendiga. Amén. Y pasamos al siguiente servicio.